Mientras tanto vamos a hablar con el doctor Denis Pité-Fletcher sobre qué tipo de legalidad o ilegalidad puede presentar a simple vista esta ley que ha recibido media sanción durante la madrugada de hoy, como la del impuesto solidario, ¿no?, entre comillas. Doctor Pité-Fletcher, ¿cómo le va? Buena mañana. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo ve a simple vista este proyecto sancionado con 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones? Bien, bueno, una ley no puede ser ilegal, lo que sí puede ser es inconstitucional. Correcto. Y esta ley es absolutamente inconstitucional. Bueno, digamos, podemos verla desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista individual, de la persona que tiene que pagar el impuesto, y desde el punto de vista colectivo, que son los efectos que tiene este impuesto sobre la sociedad argentina. Desde el punto de vista individual, es una violación paladina del derecho individual de propiedad, que está amparado por el artículo 17 de la Constitución. La propiedad en la Argentina es inviolable, y una forma de violar la propiedad, entre otras como el robo, el hurto, las estafas, etcétera, es la confiscación, es decir, el poder del Estado puesto a sustraer parte de la riqueza de los ciudadanos. Ahí está permitido, digamos, cierto nivel de exacción de riqueza, que es el poder tributario, para sufragar los servicios que brinda el Estado. Pero ese poder tributario tiene límites, y los límites están en la Constitución y en un desarrollo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia acerca del nivel de impuestos dentro del cual es constitucional y fuera del cual es inconstitucional. Hay un fallo de la Corte que es muy conocido, que es el caso Tandy, bastante reciente, del año 2009, y en ese caso la Corte de la Nación estableció justamente que hay un límite para la imposición de los tributos, y que ese natural valladar está dado por los textos constitucionales que requieren que las contribuciones sean razonables y que no menoscaben en exceso el derecho de propiedad. Ahora, hay un punto importante también para analizar esto, de la confiscatoriedad de un impuesto. Un impuesto no se puede analizar en forma aislada. Debe analizarse el sistema global de impuestos para ahí darse cuenta si es confiscatorio o no. Por ejemplo, en el caso de este impuesto nuevo, que se llamaba el impuesto a la riqueza, es exactamente igual que el impuesto a los bienes personales. Es decir, tiene exactamente la misma base, no la misma base imponible, sino el mismo tipo de impuesto, porque grava bienes, no grava ganancias, no grava renta, grava lo que uno posee como bienes que uno adquirió con dinero que ganó, y dinero que ganó ya pagando el impuesto a las ganancias. Es decir, que es lo que le quedó a uno después de pagar el impuesto a las ganancias y los gastos que uno tiene para vivir, compra bienes. Bueno, sobre esos bienes se implementó el impuesto a los bienes personales, y ahora se agrava para cierto sector de la población con esta ley de impuesto a la riqueza, que, insisto, es absolutamente inconstitucional, porque si usted suma las alícuotas que fija este impuesto, la suma con el impuesto a los bienes personales, porque, insisto, es el mismo tipo imponible, está en una tasa impositiva absolutamente impagable, que llega inclusive hasta el 6% del patrimonio de la persona. Bien. No estamos hablando de las ganancias, estamos hablando de los bienes que tiene. Usted tiene una tasa y le quitan el 6%, vamos a ponerlo en esos términos. Es un impuesto absolutamente inconstitucional, dado que uno además paga impuesto a las ganancias por el 35% como mínimo de lo que gana, y este impuesto a los ingresos brutos. En fin, Argentina está plagada de impuestos. Correcto. Así que, evidentemente, desde el punto de vista individual de la persona que debe pagar este impuesto, es inconstitucional por violar no solamente el artículo 17 de la inviolabilidad de la propiedad privada, sino que también viola, en algunos casos, la igualdad ante la ley, porque cuando se trata de bienes que no están radicados en la Argentina,
en los que están radicados en el exterior, el impuesto se incrementa en un 50%. Bien. Y eso viola el artículo 16 de la Constitución, porque el artículo 16 de la Constitución precisamente dice, o establece, lo voy a leer textualmente, que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Entonces, si usted le da un trato desigual a las personas por tener un bien en la Argentina, o tenerlo en Uruguay o en otro país, está violando este artículo. Así que desde esos dos puntos de vista es inconstitucional. Ahora, brevemente, me gustaría analizarlo desde el punto de vista colectivo. Es decir, ¿qué efecto va a tener este impuesto para la sociedad argentina? Lo primero es que va a producir más pobreza. Este impuesto a la riqueza va a producir más pobreza, porque el que tiene dinero se va del país, pone sus inversiones en otro lugar, desmotiva a los inversores a traer dinero a la Argentina, con lo cual va a haber menos empleo, y eso trae menos actividad económica, huida de capitales, y, por supuesto, cuando el Estado después termina recaudando menos, hay más planes sociales, pero tiene que aumentar el gasto público. Y para aumentar el gasto público tiene que volver a aumentar los impuestos. Es decir, es un círculo vicioso que este impuesto nuevo lo refuerza aún más. Está clarísimo. Y ahora, doctor, quería hacer mención a un punto que yo creo que es fundamental que los argentinos conozcamos. Hágalo. ¿Hola? Hágalo. Ah, sí, no lo escuchaba bien. ¿Qué es lo que se denomina la famosa curva de Laffer? Laffer fue un economista que estableció algo muy simple. En un régimen de coordenadas, X, Y, usted pone en la coordenada Y el nivel de impuesto y en la coordenada X el nivel de recaudación. Y Laffer decía, si usted pone 0% de impuestos, la recaudación va a ser 0. Si usted pone 100% de impuestos, la recaudación también va a ser 0. Porque si a usted le van a sustraer el 100% de lo que gana, directamente no trabaja, porque no, ¿para qué va a trabajar si le van a sacar el 100%? Entonces establece una curva y muestra que hay un punto óptimo a partir del cual usted aumenta la presión de impuestos pero recauda menos, porque las empresas huyen. Y hay un ejemplo muy práctico y muy reciente que se dio con Donald Trump en los Estados Unidos. Donald Trump, que al igual que Ronald Reagan, eran fanáticos de la curva de Laffer, porque entendieron que efectivamente funcionaba así, lo que hizo Donald Trump en el año 2017 fue bajar el impuesto a las ganancias en los Estados Unidos, que estaba en el 35%, como está en la Argentina hoy, lo bajó al 21%. Y eso rige en Estados Unidos desde el año 2018. ¿Qué ocurrió con esta baja sustancial del impuesto a las ganancias en los Estados Unidos? Lo primero, que bajó notablemente el desempleo, subió la recaudación en un 12%, y le insisto, bajó el nivel de impuestos y subió la recaudación. Esta es la clave, porque generó mayor actividad económica. Bien. Y la economía de Estados Unidos creció al 2,3%, cuando venía estancada en el 1,9% durante años. Es decir, que la curva de Laffer es muy importante tenerla presente. Y en la Argentina, que tenemos impuestos de todos los colores, por supuesto que hemos violado la curva de Laffer. El Estado tiene una presión impositiva altísima y la recaudación es baja en proporción al nivel de impuestos que hay. Y es baja porque se ha disminuido la actividad económica, se han cerrado empresas, se han quebrado empresas, han emigrado empresas a otros países como lo están haciendo ahora. Entonces usted puede aumentar la tasa de impuestos todo lo que quiera, pero no va a recaudar más, va a recaudar menos. Bien, por último, y esto es lo que genera este impuesto. Es de esperar entonces que cuando esto sea aprobado por el Senado, está el número necesario para hacerlo, comiencen a llover las presentaciones judiciales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo entiende usted el hecho de que en el Congreso, sabiendo de que esto iba a terminar en un montón de presentaciones judiciales, aún así hayan avanzado, teniendo en cuenta que ellos tienen asesores jurídicos y muchos de los diputados que votaron son abogados precisamente? Bueno, hay dos cuestiones. La primera y la más importante es que hacen ejercicio del poder de la mayoría y no les importa si violan o no la Constitución. Y lo segundo
es que hay una cuestión ideológica en el medio. Lo más importante que quiere demostrar este gobierno es su ideología, es una ideología populista, demagógica, y creen que atacando a los ricos, diciendo a los pobres que la plata de los ricos se la van a dar a ellos, consiguen más votos. Y efectivamente los han conseguido, porque han ganado varias elecciones con eso, a costa de destruir el país, por supuesto. Es marketing. Ahora, entonces, es marketing. ¿Cómo? Es marketing. Es marketing, es demagogia pura. Claro, el marketing, ¿no? Inclusive no van a recaudar más dinero, no van a recaudar. Es decir, y lo que van a recaudar es muy poco con este impuesto. Y al contrario, al expulsar empresas del país, van a empezar a recaudar mucho menos en IVA, van a recaudar mucho menos en impuestos a las ganancias, y van a empobrecer el país en forma generalizada, como lo han hecho con la cuarentena. Es decir, esta cuarentena abusiva que nos han impuesto, que destruyó la economía argentina, es culpa del gobierno. Y sin embargo el gobierno ahora le quiere hacer pagar los platos rotos a los privados, en lugar de reducir el gasto público y el gasto político, fundamentalmente, que ese no se toca. Doctor Teflecher, que siga usted muy bien, ¿eh? Gracias por su gentileza, como siempre. Gracias a usted, hasta luego.